departamento Pachacuti, él es parte del Observatorio Legislativo. Le saludamos a abogado Ruiz. Quisiéramos conocer de qué manera se están definiendo las cosas en la Asamblea, cómo se va a presentar, quién lo va a hacer, estas 46 firmas para viabilizar el pedido de juicio político. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Radio Antena 7, un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano, especialmente al sur del país. A ver, yo creo que esto más ha sido show que una posibilidad de un juicio político. El informe que emitieron la semana pasada hicieron tanto cacareo, tanto en la comisión, y ahora ese informe no es vinculante, no sirve para nada si no presentan el juicio político. Pero eso se sabía de los alcances y limitaciones del informe. Desde luego, sabíamos, y nosotros fuimos claros desde un principio, fuimos claros que no estábamos de acuerdo en que se conforme una comisión entre correístas y socialcristianos, que ahora son hermanos siameses ahí en la política ecuatoriana, y que vayan a investigar solo encimita nomás la corrupción de este gobierno, y que no quieran ir más allá, que no quieran a verificar la corrupción que existe en las empresas públicas desde el año 2016. ¿Por qué? Porque les topa a ellos también. Fuimos claros nosotros en ese sentido, que no estamos de acuerdo con comisiones como esa, que investigan y que fiscalizan solo a este gobierno, y que lo que pasó en el correísmo no quieren ni topar, ni quieren hablar, y se asustan. Tampoco estamos de acuerdo con grupos parlamentarios como el del señor Villavicencio, que investiga solo lo que pasó en el correísmo, y lo que pasa en este gobierno no quiere investigar, y que Pachacuti tiene una línea en la cual va a exigir que se transparente la información, y que todo lo que haya habido, los corruptos de antes y de ahora, sean los que sean procesados en la Fiscalía, por la Fiscalía General del Estado ante la justicia. Asambleísta, muy buenos días. Estas nuevas denuncias respecto del informe que ha escondido información, según Villavicencio y según Vanegas y otros asambleístas que se han pronunciado en el sentido de que este informe no está completo. Todas estas nuevas denuncias, ¿cuánto puede realmente influir? Tuvo ya 104 votos que lo aprobaron con esta recomendación de juicio político, pero en el proceso que se viene de aquí en adelante, ¿cuánto podría incidir los problemas y estas nuevas denuncias respecto del informe? Es que lo que le están haciendo creer al pueblo ecuatoriano es que la última carta o la carta está en la Asamblea Nacional, y no es así. A partir del 2008, que se publica la Constitución, la Constituyente del 2008, ponen una tranca, ponen un candado constitucional para que los juicios políticos no sean como antes en contra de los mandatarios que existía antes en la Constitución del 98 o la del 78, donde no exigía que vaya a la Corte Constitucional a que venga un informe de admisibilidad a ver si puede o no puede la Asamblea Nacional ejercer el control político. Hoy existe ese candado. Pero esto no existe desde la Constitución de Montecristi, es parte de esta constitución hiperpresidencialista que se la creó justamente para hacer difícil que se llegue a esa instancia. Entonces, ahora la carta no está en la Asamblea Nacional, está en la Corte Constitucional. Quien quiera que presente un juicio político, cualquier asambleísta tiene la posibilidad de iniciar una demanda de juicio político si reúne los 46 firmas, y una vez que eso pase, podemos tener 137 votos que estemos, o 137 voluntades que estemos a favor de que haya un juicio político. Eso pasa a un examen de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional será la que determine si hay o no hay causal, si procede o no procede ese juicio político. Y si la Corte dice no procede, ahí muere el juicio político. Y si la Corte dice procede, vamos a un juicio político. Entonces, la carta no está en la Asamblea Nacional, está en la Corte Constitucional. Es decir, nosotros ahora, por más juicios políticos que iniciemos en contra del presidente de la República,
Quien tiene que resolver es la Corte Constitucional. Y ese candado que hoy existe para poder destituir al presidente de la República vía este juicio político es el que está en la Constitución actual y que no había antes, y que lo pusieron ellos porque creían que todo el tiempo van a estar ejerciendo el poder con presidente y que tenían que resguardar esa posibilidad de un juicio político. Hoy se dan el veredazo y no podemos ir a un juicio político sin el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Sin embargo, asambleísta, ustedes como Pachacuti están a favor del juicio político, ¿ustedes buscan la destitución del presidente? Vea, nosotros estamos a favor de que se enmiende muchas cosas. Y si es que viene un juicio político, todavía nosotros no hemos decidido como bancada si nosotros presentaremos o no presentaremos un juicio político, porque eso tiene que ser también jurídicamente y políticamente valorado. Pero si viene un juicio político, nosotros en ese juicio político tenemos que exigir que se ventile todas las pruebas. Ahorita andan con miedo de presentar un juicio político desde la bancada de UNES, porque salen embarrados ellos también. Entonces, en este informe fueron por lana y regresan trasquilados, porque resulta que los mismos hermanos, los mismos cuñados, las mismas militantes de ellos han estado vinculados con la mafia albadesa, según el informe de la Superintendencia de Compañías. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a precautelar, que si existe un juicio político y si nosotros decidimos ir a un juicio político, sea transparente y con pruebas y con causales. Las causales para un juicio político están establecidas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Si esas causales nosotros logramos adecuar, nosotros seremos los que presentamos el juicio político y será la Corte Constitucional la que valore si efectivamente procede o no procede ese juicio político en contra del presidente de la República. Pero ahora entrar a valorar de que la Asamblea Nacional tiene que o va a iniciar un juicio político es bastante apresurado, porque no hay ni siquiera la demanda, ni siquiera hay el ponente, ni en la bancada de UNES, ni en la bancada de Pachacuti, ni en la bancada del Partido Social Cristiano o la Izquierda Democrática ha sonado algún nombre para que sea el ponente, para que sea quien inicie la demanda del juicio político. Porque cualquier legislador puede tomar la iniciativa. Esta dificultad para definir es porque quieren hacerlo de alguna forma conjunta, asegurando porque queremos hacerlo bien hecho, asegurando porque no podemos estar como cierta asambleísta que quiere demandar por traición a la patria, por demencia, por todo. O sea, presentemos la demanda por lo que asome. Por lo que vaya, si quieren hacerlo bien hecho y usted, asambleísta, tiene claridad en cuanto a cómo hacerlo bien, ¿por qué no asume usted esa tarea o lo asume Pachacuti? Porque en Pachacuti nosotros todavía estamos valorando la posibilidad de iniciar un juicio político y que vaya a cumplir con su cometido. No sacamos nada presentando la demanda de juicio político, haciendo el show, armando toda la laraca de todo, de que ya presentamos el juicio político cuando vaya a la Corte y la Corte nos regrese diciendo que ese juicio político no sirve o que ese juicio político está mal presentado. ¿Cómo Ruiz, vamos a quedar ante el país? De su discurso, si eso pasa? Como antecedente diríamos que tenemos real inquietud en cuanto a saber cuál es la posición de Pachacuti dentro de todo esto, o de las facciones de Pachacuti, pues entendemos que las divisiones no han sido zanjadas todavía. De su discurso evidenciamos que se han distanciado ustedes de UNES, más bien le preguntamos si esto efectivamente es así, y usted habla de una posición de la bancada. La bancada no estaba dividida entre, creo que les llamaban a asambleístas orgánicos de Pachacuti y asambleístas rebeldes. ¿Se puede hablar de una sola posición de Pachacuti ahora? Ahora hay una sola posición de Pachacuti y no es que nosotros hayamos estado apegados a UNES o apegados al gobierno. Nosotros efectivamente dijimos que no vamos a cumplir con una agenda política que no es la nuestra, ni a defender un proyecto político que no es el nuestro, al acercarse al gobierno, ciertos compañeros a pretender que arrodillar al Pachacuti a un proyecto político de defensa de banqueros, de tenedores de los bonos de deuda externa, de las transnacionales mineras y petroleras. El Pachacuti es defensor de la naturaleza, del agua y la tierra,
y ahí nos sostenemos, y en eso nos diferenciamos totalmente de UNES, porque UNES pretende o defiende el extractivismo minero y petrolero. Si hoy quien está garroteando a la gente en Fierro Urco o en Buenos Aires es la derecha neoliberal, dizque ellos, pero es para defender concesiones mineras hechas por ellos, lo que hicieron ellos a nombre de la revolución. Entonces en eso nosotros nos diferenciamos por completo, porque nosotros no vamos a ir a un extractivismo minero y petrolero, ni con UNES, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el socialismo, ni con el neoliberalismo. Si ellos pretenden que ver solo una forma de desarrollo económico allí, nosotros pretendemos que se vea una forma de desarrollo del país a través del turismo y la agricultura. Y ese es nuestro camino. Tampoco están ustedes alineados con la CONAIE. Fue muy visible esa ausencia de una representación oficial de Pachacuti cuando Leonidas Issa reunió a los sectores indígenas en la Casa de la Cultura. Nosotros estuvimos en esa pero asamblea. Sin una representación oficial. Muchos de los asambleístas. Pero sin una representación oficial. Sin embargo, hay que aclarar. El Pachacuti tiene un régimen orgánico, tiene sus autoridades, sus coordinaciones, y la CONAIE las suyas. El proceso organizativo de la CONAIE también tiene lo propio, y nosotros somos respetuosos con las decisiones de la CONAIE. Pero el Pachacuti es una institución o un órgano eminentemente político, donde confluimos no solo el movimiento indígena, confluimos los indígenas, los mestizos, los blancos, los negros, los montubios. Entonces, ahí siempre es más amplia la representación que tiene que tener Pachacuti. El Pachacuti no es el movimiento indígena, el Pachacuti es el movimiento plurinacional, de unidad plurinacional del Ecuador, donde no es de nadie y a la vez es de todos los que queramos en efecto defender a la naturaleza, defender el patrimonio nacional del país. Vea, lo que no están hablando nadie. Ahorita todo el mundo dice, está entretenido en el gran padrino, en el presidente, en la institución, etcétera. Ya se nos van a llevar otra vez la telefonía celular por 15 años más. El 14 de mayo del 2008, el presidente Correa, a nombre de la izquierda, del socialismo, les entregó a Claro y Movistar por 15 años nuestra telefonía celular por $330 millones para 15 años. Estas compañías vienen generando alrededor de $3.000 millones al año de ingresos. En 15 años, ¿cuánto ha sido eso? Y ahora, el uno entregó a nombre de la izquierda, ahora el otro a nombre del neoliberalismo, 4 y 8 de mayo lo va a volver a entregar. Y nadie dice nada, ni los medios de comunicación, ni los políticos que ahora están entre que el gran padrino, que la institución, que no, están ahí y ya se van a llevar la telefonía celular. Aquí el problema entre ellos no es por quién entra a defender al pueblo, es por quién entra a entregar, por quién va al gobierno para entregar el patrimonio, el patrimonio nacional, el futuro de nuestros hijos. Entonces, ese inconveniente o esa, digamos, ese entreguismo que ha tenido tanto el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lacismo, es el mismo, es igualito. Las concesiones mineras y petroleras lo entregaron ellos, lo entregó Moreno, y hoy Lazo lo entrega y quiere hacer respetar a palo, gas y bombas. Entonces, en esa diferencia, ahí nos diferenciamos nosotros, los miembros de Pachacuti, que no ahora, estamos quisiera para entregar otro tema para ir aclarando este panorama, abogado Ruiz. Se dice de Leonidas Issa, se dice también en la otra orilla de Fernando Villavicencio, lo dicen sus detractores, que los dos están en los albores de sus campañas presidenciales. ¿Qué piensa usted personalmente sobre los dos? Quisiéramos que se refiera uno a uno con respecto a ellos. ¿Y cuál es la posición de Pachacuti con respecto a este tema? Todo ecuatoriano tiene el derecho a aspiraciones políticas, a querer ser, y tiene el derecho de ser electo, todo ecuatoriano. El compañero Leonidas Issa tiene todo su derecho, es un líder
histórico y eso nadie lo puede negar. Un líder que ha defendido todo el tiempo la tierra, el agua, ha defendido los derechos de los pueblos y las nacionalidades, del pueblo ecuatoriano en general. Del señor Villavicencio, antes de que llegue a la Asamblea Nacional, todo el mundo pensaba que efectivamente luchaba contra la corrupción, etcétera, pero por ahí en la Biblia dice, por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Llegando a la Asamblea Nacional, resulta que que empieza a investigar solo a la casta, estando de presidente de la Comisión de Fiscalización, solo dirige la investigación a sacar la corrupción del correísmo. Pero el momento en que le toca poner en la palestra o en la discusión lo que pasa en este gobierno, se calla, se queda calladito, se reúne con el gobierno cada vez y cuando en Carondelet, recomienda que se dé la muerte cruzada porque la asamblea no sirve, pero ahí en esa asamblea que supuestamente no sirve está. Entonces eso, en lo personal, yo creo que eso hace que el pueblo ecuatoriano, la gente, pierda la credibilidad, pierda la fe en los líderes sociales. Esperamos que haya más líderes, haya más cuadros que estén, digamos, queriendo ir a la presidencia de la República a cambiar el futuro, a visualizar, a no ser mediocres, gobiernos mediocres que solo ven en el extractivismo minero y petrolero el desarrollo del país. Aquí el Ecuador tiene muchas formas de desarrollarse económicamente. Una de esas, el turismo que está siendo saboteado y ha sido saboteado. Tratando de interpretar su respuesta, asambleísta Ruiz, deberíamos de entender que usted piensa que la aspiración de Leonidas Issa es ilegítima, la de Fernando Villavicencio ilegítima. Leonidas Issa legítima, perdón, y Fernando Villavicencio ilegítima. No, yo no digo eso. Todos tenemos derecho a aspirar. Sí, pero usted dijo que Leonidas Issa tiene aspiración legítima como todo ecuatoriano, pero sí critica fuertemente a Fernando Villavicencio. Porque ser legítimo o ilegítimo sería yo pretender algo que no me corresponde de acuerdo a la ley o de acuerdo a la moral. Él puede aspirar y todo el mundo puede aspirar. Otra cosa es lo que haya hecho en su carrera profesional o en su carrera organizativa o en su liderazgo, con el liderazgo que el pueblo le ha dado, con todo lo que el aparataje que tienen o como líderes, en el caso de Leonidas Issa, en el caso de el señor Villavicencio, ¿qué ha hecho con ese liderazgo? ¿A dónde ha encaminado ese liderazgo? Ha encaminado a defender el agua, a defender la tierra, a defender el patrimonio nacional. Yo ahora acabo de decir, la telefonía celular se nos van a llevar. Alguien ha hablado al respecto, alguien ha dicho, vea, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? Nosotros ya iniciamos el proceso de fiscalización y vamos a demostrar ante los medios de comunicación cuánta plata se han llevado las compañías Claro y Movistar. Pero vayamos al tema coyuntural, asambleísta, con todo el respeto. No desmerecemos la importancia de ese tema, pero estamos hablando del momento político que se enfrenta allí en la Asamblea con respecto al juicio político. Asumamos que la Asamblea se organiza, que hay ya una definición en cuanto a quién de los legisladores será el que lleve adelante este juicio, que lo proponga. Asumamos también que la Corte Constitucional califica el proceso. ¿Cuál va a ser la posición de Pachacutic? Veremos qué pasa ahí. No asumamos, no supongamos. Hay cosas reales que están pasando en el país. Esto que les digo, 45,000 millones de dólares que se llevan en estos 15 años es cosas reales. Con esos había para condonar las deudas de los 10,000 dólares que están pidiendo los agricultores, para declarar de emergencia el sistema de salud pública y que haya más medicina en los hospitales y que haya también créditos para las organizaciones que hacen turismo comunitario. Eso es coyuntural, a mi juicio, respetando también el criterio suyo, Gustavo. Porque el resto, hablar en lo esperemos, veamos ¿Usted cree qué pasa, también, asambleísta,
Asambleísta, y en este contexto, el ministro Cucalón dijo que estaba listo el decreto en el escritorio del presidente de la República para avanzar en una muerte cruzada. ¿Usted cree que esta otra posibilidad es viable? Quizás el presidente de la República viéndose contra la pared respecto de lo que estaría ocurriendo en la Asamblea Nacional y lo que podría pasar con las organizaciones y movimientos tanto indígenas como sociales, podría activar la muerte cruzada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Es que lo puede hacer siempre y cuando existan las causales que están en el artículo 130, grave crisis y conmoción interna, arrogación de funciones, obstrucción del plan de desarrollo o plan anual de desarrollo. ¿Cuál de esas se ha cumplido? Si se ha cumplido, que lo haga. Entonces, y sí, el problema es ¿no? Hablar en suposiciones. O sea, supongamos que haya un juicio político, supongamos que la Corte emita el informe favorable, supongamos que haya los votos, supongamos que haya un paro nacional. No podemos estar en suposiciones, tenemos que ir a lo que existe y lo que hay. Actualmente en la Asamblea Nacional hay un informe emitido por la Comisión Pluripartidista en contra de la corrupción. Ese informe ha sido votado, 105 votos, no hay quien presente todavía el juicio político al presidente de la República. Primero, las otras bancadas, porque les embarra ahí estos actos de corrupción. Bueno, UNES ha anunciado que hasta el día viernes presentará el juicio político, hasta el día viernes 10. Veremos a ver si es que efectivamente lo cumple y quién es el ponente, veremos las causales ahí que asumen y nosotros tomaremos una decisión. Nosotros como valoramos esa posibilidad. Asambleísta Ruiz, tenemos que entender entonces que Pachacutic va a ser un actor pasivo en todo este proceso hasta que se define el juicio político. Nosotros valoramos la posibilidad de presentar un juicio político, pero que sea bien presentado, no por hacer protagonismo ni figuretear para que vengan los medios de comunicación a cubrirnos una noticia de que ya se presentó el juicio político, porque eso también nos va a hacer daño. Cuando llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional les mande regresando diciendo que es un mamotreto y que no tiene causal. Entonces, ¿cómo vamos a quedar ante la opinión pública? Si eso quiere hacer uno, es que lo haga, pero nosotros vamos a valorar la posibilidad de presentar un juicio político siempre y cuando exista todos los elementos técnicos para que ese juicio político sea calificado por la Corte Constitucional. No hay juicio. En lo personal, yo creo que efectivamente hay una causal, que existe la causal del numeral 2 del artículo 129 y que por ahí deberíamos proceder a elaborar la demanda. Si eso lo hace UNES y está bien planteado, nosotros nos sumaremos con todo gusto, como nos sumamos al informe, aclarando debidamente de que no fue una investigación completa. Y si es que nosotros lo hacemos, lo haremos técnica, jurídica y políticamente bien hecho la demanda. Le agradecemos mucho por su presencia, por habernos acompañado, abogado Ruiz. Muchas gracias a usted. El abogado Mario Ruiz es asambleísta del movimiento Pachacutic, integra la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales. Son las